Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Oviedo y en este video les voy a hablar acerca del complejo Mycobacterium avium intracellulare, también conocido como MAC. Este complejo bacteriano lo voy a abordar desde la presentación de un caso clínico y la resolución a este mismo. Así que comencemos con el caso. Se trata de un paciente femenino de 65 años que nos indica que no fuma y tampoco tiene una enfermedad pulmonar de base. Ella acude a consulta en neumología porque presenta una tos con expectoración que aparece durante todo el día desde hace más de 6 meses. Este es un dato importante ya que si lleva más de 6 meses con esta tos, bueno, nos está haciendo alusión a una tos crónica y esto nos puede orientar bastante en el momento del diagnóstico. La paciente refiere haber acudido a consulta en distintas ocasiones y haber sido tratada pero sin presentar ninguna mejoría. Nos menciona una supresión voluntaria de la tos y haber adelgazado. En la exploración física, se puede observar un ligero pectus excavatum, pero el resto fue totalmente normal. Y para los exámenes se decidió realizar microscopía y cultivo. Ambos resultaron positivos para bacilos ácido alcohol resistentes. También se recurrió a pruebas serológicas en las que se pudo determinar que la paciente es seronegativa para VIH. Y por último se realizaron estudios de imagen, específicamente tomografía axial computarizada, misma que nos permitió observar bronquiectasias, esto con áreas de consolidación en los segmentos lingulares, en el caso del pulmón izquierdo, y en el lóbulo medio e inferior en el caso del pulmón derecho. Una vez que ya conocemos el caso, debemos destacar cuáles son los puntos más importantes y que sean imprescindibles para el momento del diagnóstico. Dentro de esto se encuentran la edad de la paciente, que son 65 años, y que como veremos es bastante clásico de esta presentación clínica. Debemos mencionar también que la paciente no fuma, no tiene enfermedad pulmonar de base y lo que ya decíamos hace unos momentos, que tiene una tos crónica con la que lleva más de 6 meses. Además, es importante destacar el hecho de que existe una supresión voluntaria del reflejo de la tos. Y por último, los resultados a los exámenes, sobre todo la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, que de manera inmediata nos van a hacer pensar en las bacterias que tengan esta característica, como nocardia, que es débil o parcialmente ácido alcohol resistente, pero sobre todo vamos a pensar en las micobacterias. Hay que mencionar también que la paciente es seronegativa para VIH, algo que nos va a aclarar ciertas dudas y sospechas, permitiéndonos realizar un diagnóstico más preciso y claro. Y por último, las lesiones, que se tratan de bronquiectasias y sobre todo el sitio en el que se presenta, que son los segmentos lingulares. Ahora que ya conocemos el caso y todos los datos de relevancia, podemos decir que se trata del síndrome de Lady Windermere. Este síndrome recibe su nombre tras una obra literaria escrita por Oscar Wilde, denominada precisamente El abanico de Lady Windermere. Ya hablaremos un poco más a detalle acerca de esto, pero de momento es importante destacar que es causado por el complejo Mycobacterium avium intracellulare. Debido a que la paciente es seronegativa para VIH y que nos menciona que no tiene enfermedad pulmonar de base, esto nos hace pensar que se trata de una paciente inmunocompetente, en cuyo caso la especie más probable causante de la infección y de la enfermedad en la paciente sería Mycobacterium intracellulare. Esto debido a que es la más asociada a la enfermedad pulmonar en pacientes inmunocompetentes. También hay que mencionar que el complejo MAC no causa únicamente el síndrome de Lady Windermere y se asocia también a manifestaciones clínicas en adultos varones de edad mediana, sobre todo asociado al tabaquismo y enfermedad pulmonar de base, algo que si ponemos atención y analizamos es totalmente lo opuesto a lo que estamos tratando con esta paciente. Esto porque nuestra paciente, para empezar, es femenina, no tiene enfermedad pulmonar de base y no fuma. Entonces descartamos esta forma. Existe otra forma también, que es la que se asocia a pacientes con VIH y SIDA, y es la forma diseminada. Esta la descartamos principalmente porque la paciente resultó seronegativa para VIH, además de que no presenta indicios de diseminación. Aunado a todo esto, hay que destacar que nuestra paciente presenta características muy clásicas y específicas de este síndrome, como lo son la supresión voluntaria de la tos, y aquí voy a profundizar un poquito más. Y como vemos en la imagen de la derecha, se observa una representación de Lady Windermere y tiene un abanico. Esto se debe a que antes las mujeres tenían prohibido el realizar gestos en público, ya que esto era algo mal visto. Entonces utilizaban esta herramienta, que es el abanico, para poder ocultar estos gestos. Uno de estos gestos era la supresión de la tos, ya que el hecho de toser para una mujer en público, era muy criticado. Entonces, todos sabemos que al suprimir este reflejo debemos realizar ciertos gestos y ellas los cubrían con el abanico para que no se hablara mal de ellas. Además, esta supresión voluntaria de la tos nos lleva a alteraciones inflamatorias que favorecen la infección por MAC.
por lo tanto esto se encuentra muy asociado a este síndrome. Otras características asociadas son la edad, que como recordamos, bueno, se trata de una paciente de 65 años, entonces esta es una manifestación que ocurre en mujeres a partir de los 50. Por lo tanto, la paciente cumple con esta característica. Además, no tiene enfermedad pulmonar de base y no fuma. También son aspectos asociados a este síndrome. Y podríamos asociar también la complexión delgada o el hecho de que se presentara un pectus excavatum durante la exploración física. Sin embargo, no siempre se presentan en el síndrome de Lady-Windermere. Por último, hay que mencionar también el hecho de que se presenta una tos crónica, que es algo bastante característico de esta presentación clínica, y sobre todo las lesiones, que son bronquiectasias y que, como ya mencionábamos, ocurren sobre todo en segmentos lingulares, aunque también, como en el caso de la paciente, se pueden ver afectados el lóbulo medio e inferior. En cuanto al diagnóstico diferencial, debido a que, como hablábamos hace unos momentos, se trata de una tos crónica, podríamos pensar en otras causas de esta tos crónica, entre las cuales se encuentran la sinusitis crónica, el asma y el reflujo gastroesofágico. También podríamos mencionar el tabaquismo. El tabaquismo lo descartamos por completo porque la paciente no fuma. El asma porque nos indica que no tiene una enfermedad pulmonar de base. El reflujo gastroesofágico porque la paciente no tiene síntomas digestivos. Y la sinusitis crónica porque la paciente no presenta estas características de cefalea vespertina o secreción purulenta a través de la nariz o lagrimeo. Y entonces consideramos que no se trata de una sinusitis crónica. Lo podríamos descartar por completo por medio de una radiografía de senos. Sin embargo, no parece necesario debido al resto de las características que apuntan hacia este síndrome. También podríamos pensar, debido a que se trata de bacilos ácido-alcohol-resistentes, podríamos pensar en otras micobacterias, sobre todo en tuberculosis. Sin embargo, la paciente es inmunocompetente y hay que recordar que tuberculosis se presenta sobre todo en casos de inmunodeprimidos. Además, no se presenta esa tos con hemoptisis, es decir, con esta tos con sangre característica de tuberculosis, ni se presentan lesiones cavitatorias. Aunque de todas maneras, hay que detallar bastante en este caso porque hay que descartar por completo el hecho de que sea tuberculosis. Y podríamos pensar también, por el hecho de bacilos ácido-alcohol resistentes, podríamos pensar en una nocardiosis pulmonar. Sin embargo, si recordamos, esta nocardiosis pulmonar es causada por nocardia asteroides, que afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos. Y como ya mencionamos en reiteradas ocasiones, la paciente que estamos tratando es inmunocompetente. Además de que no presenta estas características de nocardia, como lo son las fístulas que drenan hacia el tórax, ni la cavitación en imagen. Y en cuanto a la epidemiología de este complejo Mycobacterium avium intracelulare, debemos mencionar que tiene una distribución universal, es decir, ningún país se encuentra exento de presentar casos, ya sea síndrome de Lady-Windermere o cualquier otra manifestación causada por MAC. Estos organismos son ubicos en agua y en suelo. Sin embargo, es cierto que se presenta con mayor frecuencia en aquellos sitios donde existen menos casos de tuberculosis. Dentro de estos podemos destacar en América a Bolivia, a Ecuador, Argentina e incluso Estados Unidos. La adquisición de estos microorganismos ocurre por medio de la inhalación o bien puede ocurrir también por medio de la ingesta de agua o de alimentos contaminados. Ya hablando un poco más a detalle de estos microorganismos, son bacterias que requieren de oxígeno, es decir, son bacterias aerobias y utilizan este oxígeno para su metabolismo y para poder reproducirse. Además son bacterias no pigmentadas y no encapsuladas. Su crecimiento es bastante lento, de 10 a 21 días tardan en crecer en cultivo. Son bacterias inmóviles y que tienen la capacidad de sobrevivir tanto dentro como fuera de las células, es decir, son facultativas intracelulares. Estas bacterias, una vez que ingresan en el organismo, tienen su desarrollo de patogenicidad porque se adhieren al epitelio del tracto respiratorio, como observamos en la imagen, y de esta manera quedan expuestas a los macrófagos mismos que los van a fagocitar. Sin embargo, no van a tener la capacidad de destruir estas bacterias. Esto se debe a la estructura de estas bacterias que tienen en su membrana unas moléculas que actúan como una especie de escudo o de barrera protectora frente a las enzimas lisosomales. Estas moléculas se denominan péptidoglucolípidos. Estas van a impedir la degradación de las bacterias y van a favorecer su estancia dentro del macrófago y su reproducción. La multiplicación de estas bacterias lleva a una reacción inflamatoria
que a su vez va a atraer a más macrófagos. Y estos macrófagos van a formar un granuloma. El granuloma es el causante de las bronquiectasias, como ocurre en la paciente que estamos tratando, y estas bronquiectasias consisten en una dilatación o inflamación de los bronquios que se asocia a una disminución del desarrollo de una respuesta inmune local. También disminuye la capacidad de expulsarlo a la mucosidad y la actividad ciliar también se ve disminuida. Ya hablando en cuanto a lo que se refiere a el diagnóstico, hay que tomar en cuenta que son bacterias con una pared muy rica en lípidos, sobre todo tienen ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos van a actuar como una especie de impermeable, impidiendo así que entren tensiones habituales como es la tensión de Gram, que es totalmente inútil para el diagnóstico de las micobacterias. En lugar de esto podemos recurrir a otras tensiones, específicamente Ciel-Nielsen, que es la más utilizada para las micobacterias. Esta sí tiene la capacidad de atravesar la pared rica en lípidos y se une a los ácidos micólicos, haciendo que las bacterias adquieran una coloración rosa. Sin embargo, en un primer momento, cuando añadimos esta tinción de Ciel-Nielsen, todo el medio queda coloreado de rosa. Para asegurarnos de que se trata de micobacterias, debemos agregar un decolorante ácido que va a retirar esta tinción, excepto en las bacterias, quedando así un fondo azul y las bacterias destacan por este color rosa. Esto se observa mediante microscopio, sin embargo el microscopio no es la única forma de diagnóstico, ya que también podemos recurrir al cultivo. El principal medio utilizado es Leusten-Jensen, que es un medio que está hecho a base de huevo y de verde malaquita que impide el crecimiento de otras bacterias. Y bueno, en este medio tardan en crecer alrededor de 10 a 21 días, como ya mencionábamos anteriormente. Y cuando crecen se observan estas colonias blanquecinas en la superficie, como se ve en la imagen. No es el único medio, ya que también podemos utilizar el agar de Middelburg. Sin embargo, como ya mencioné, este es el más utilizado. Por último, en cuanto a la prevención, hay que reconocer que, como decíamos, se trata de un organismo ubicuo. Es muy común encontrarlo en alimentos, en agua o en suelo. Entonces es muy difícil evitar el contacto con este microorganismo. Sin embargo, lo que podemos hacer es realizar una profilaxis. Esto sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, como los pacientes con SIDA que tienen un recuento disminuido de linfocitos T, CD4, y esta profilaxis consiste en brindar acitromicina, claritromicina o rifabutina. En caso de que la prevención no sea adecuada o que no exista ni siquiera esta prevención y el paciente ya presente la enfermedad, bueno, se recurre al tratamiento, que consiste en un tratamiento prolongado de hasta 12 meses y este se basa en la combinación de macrólidos, ya sea acitromicina o claritromicina, con etambutol y rifabutina. Y bueno, con esto concluyo la presentación de mi proyecto. Agradezco su atención. Gracias.